Buenas tardes, amigos participantes nacionales e internacionales, al curso Liderazgo y Gestión de Equipos de Obras. A todos los participantes les recordamos que pueden dejar sus consultas en el chat para que puedan ser resueltas al finalizar la capacitación. Este curso está organizado por el grupo educativo Capacítate Perú, junto con el ingeniero Freddy Morán Valencia, ingeniero geógrafo ambiental de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en medio ambiente y recursos naturales con maestría en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, y docente universitario. Ingeniero Morán, ya puede iniciar con la capacitación. De acuerdo. Un gusto saludar, ¿no?, al Grupo Educativo Capacítate Perú por considerar, ¿no?, este curso, ¿no?, que vamos a desarrollar denominado, ¿no?, Liderazgo y Gestión de Equipos de Obras, ¿no? Este curso tiene una relevancia, ¿no?, de su importancia en el sentido, pues, ¿no?, de que en toda gestión de obra tiene pues que desarrollarse un liderazgo, ¿no? Y más aún dentro del proceso que nosotros desarrollamos dentro del sistema de gestión de lo que viene a ser la seguridad y salud ocupacional, pues tiene que haber pues un liderazgo permanente, ¿no?, dentro de este proceso, ¿no? Y de esa forma poder transmitir, ¿no?, hacia todos los stakeholders, ¿no?, y principalmente los trabajadores, ¿no?, que son uno de ellos, para justamente promover, ¿no?, de que se cumplan con todas las medidas de control y que esta también, a su vez, pueda permitirnos justamente reducir las mortalidades, los accidentes, los incidentes, ¿no? Entonces, bien, estamos justamente iniciando este curso, sin antes, pues, dando también la bienvenida a todos los participantes que nos están siguiendo por las diferentes redes sociales, ¿no?, del Grupo Educativo Capacítate Perú. Asimismo, también, ¿no?, saludar la participación nacional e internacional, ¿no?, que tenemos el día de hoy en este curso. Bueno, entonces decía, ¿no?, de que para nosotros asumir, digamos, no solo la responsabilidad, ¿no?, dentro de la especialidad que tenemos en este cargo, ¿no?, en este caso de la seguridad y salud ocupacional en el trabajo, va a permitir o va a generar, pues, ¿no?, que cumplamos, ¿no?, con todo lo indicado, ¿no?, dentro de nuestros términos de referencia o dentro de nuestras responsabilidades, ¿no?, sino además nuestro trabajo también, digamos, tiene otro componente tiene que ver justamente con el hecho de poder entender, comprender, llegar, ¿no?, hacia cada una de las personas, ¿no?, que está dentro del entorno laboral. Obviamente, como le dije, ¿no?, los stakeholders dentro del entorno laboral, nosotros tenemos que también identificarlo claramente, que no solamente son los trabajadores, que no solamente son, digamos, las líneas de mando que hay dentro de la organización del equipo de obra, ¿no?, sino además tenemos pues a veces visitas, ¿no? Puede ser, por ejemplo, que nosotros estamos desarrollando una obra para una entidad, ¿no? Entonces la entidad nos visita, ¿no?, supervisión de obra, ¿no? Nos puede visitar algún proveedor, nos puede visitar de repente algún socio o financista del cliente, ¿no? Entonces, para ir viendo justamente los avances, ¿no? Pero obviamente muchos de ellos son, digamos, de manera, eh, digamos, esporádica, ¿no? A diferencia de los trabajadores o que también pueden haber subcontratas, ¿no?, quienes están de manera permanente, diaria, ¿no?, en horarios extendidos dentro de nuestra labor que nosotros venimos desarrollando al interior, ¿no? Entonces, para ello, pues, nuestro liderazgo tiene que ser
preponderante en este proceso, ¿no? Entonces, hemos visto seguramente en algunos casos, ¿no? Donde los lugares, por ejemplo, lejos, ¿no?, de nuestras ciudades, ¿no? Donde que existe además, ¿no?, otros organismos de participación ciudadana, ¿no?, donde también a veces quieren intervenir dentro de las obras, ¿no? Entonces ahí también nosotros tenemos que, dentro del liderazgo que se asume en la gestión de los equipos de obra, también tenemos que tener justamente una estrategia, ¿no? En principio, no solamente para negar, no toca entender. Muchas veces los accidentes, los incidentes tienen que ver, ¿no?, con segundos, ¿no?, con segundos de las acciones que nosotros realizamos para tener justamente esta problemática, ¿no? Entonces, en ese sentido, para nosotros va a ser muy importante asumir, tener clara no solo nuestro rol, sino también nuestro liderazgo, ¿no? Y entonces vamos a ver parte de los aspectos, ¿no?, del liderazgo que tenemos que asumir en este proceso. La siguiente lámina, por favor. Entonces, aquí, ¿no?, nosotros vamos a eh, mencionar, ¿no?, que para nosotros asumir un liderazgo es importante, ¿no?, nosotros pues tener que tener una forma de poder pensar, ¿no? También una forma de actuar, ¿no? Y lo más importante que yo les mencionaba hace un momento, también una forma de comunicarse, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos algunas dificultades, ¿no?, dentro del proceso de liderazgo, donde que no tenemos la forma, no tenemos a veces el pensamiento, no tenemos a veces el, el espacio, ¿no?, cómo comunicarnos de manera adecuada, ¿no? En nos, Todos quienes hemos participado en obras nos vamos a encontrar con diferentes tipos de líderes y lo vamos a ver, ¿no? Porque en obras hay distintos tipos de especialidades. Recuerden que tenemos al residente, recuerden que tenemos al ingeniero de calidad, ¿no? Tenemos al ingeniero de supervisión, vamos a tener pues al ingeniero no sé, de infraestructuras, ¿no? Entonces vamos ahí, luego vamos a tener capataces, ¿no? No sé, a veces ahí tenemos distintos tipos de acuerdo al tipo de obra que tienen, ¿no? La participación también, ¿no?, los capataces, los maestros de obra, ¿no? Entonces todo ello, o sea, vamos a ver cómo ellos interactúan con el personal, ¿no? Y cómo luego nosotros tenemos que también interactuar con ellos. Eso representa o requiere justamente el hecho de poder establecer, equiparar o en algún momento también homologar, ¿no?, el proceso de conversación. Entonces, para eso, nosotros pues vamos a asumir justamente en las siguientes láminas al respecto, ¿no? Sí, siguiente, por favor. Bien, ¿cuál es el objetivo de este curso? Eh, lo que nosotros vemos ahorita es justamente es cómo nosotros desarrollar, ¿no?, este proceso, ¿no?, donde se identifican el concepto de líder, ¿no?, que es lo que nosotros vamos a ver previamente, ¿no? Luego los diferentes alcances relacionados con un proceso, por ejemplo, del manejo de las emociones, ¿no? Eso tiene mucho que ver en el trabajador, ¿no? Luego tenemos que ver en función a esa situación, que es el proceso de una comunicación asertiva, lo que le decía, ¿no? El hecho de nosotros poder saber cómo llegar y luego sobre esa base tener una comunicación asertiva y luego tenemos pues que también en función a ello articular el trabajo en equipo.
El trabajo en equipo tiene que ser permanente, al menos de nuestra parte, ¿no? Porque en algunos casos tenemos que lidiar, ¿no? Entre la residencia, tenemos que lidiar entre algunos jefes o líderes, ¿no? O incluso hasta con el mismo, digamos, gerente general, ¿no? Tenemos que lidiar, ¿no? En esos niveles, o algún otro gerente, ¿no? Que, digamos, de acuerdo al tipo de organización que tenemos en nuestras empresas, ¿no? Entonces tenemos que lidiar, ¿no? Y ello frente a también, ¿no? Los capataces, los maestros de obra, los trabajadores, ¿no? Entonces todos estos aspectos representan justamente el hecho de poder ver nosotros, ¿no? Cómo fortalecer las cualidades individuales de cada uno y en ese marco nosotros poder establecer o plantear una comunicación asertiva, ¿no? Poder plantear, ¿no? Que se asuma, ¿no? Dentro de este proceso de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? El tema, pues, justamente del bienestar, el hecho de no tener accidentes, ¿no? Y no tener, digamos, aspectos muy lamentables que muchas veces ocurren, ¿no? Los diferentes tipos de obras, ¿no? En el cual nosotros vamos a participar. La siguiente, por favor. Bien, entonces, lo que nosotros vamos a ver aquí, ¿no? Si bien es cierto, es importante la responsabilidad que nosotros asumimos, pero que para eso hemos desarrollado ya otros cursos, ¿no? Respecto al proceso, ¿no? De los roles, de las responsabilidades, ¿no? De cuáles son, digamos, los aspectos que debemos de trabajar, ¿no? Dentro de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Además de ellos, los otros cursos en función a los requisitos o a la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en el marco de la 29783, también en el marco no de su modificatoria, la 30222, o también en el marco pues de la ISO 45001, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener diferentes tipos de normativas, ¿no? Entonces esto de aquí nosotros ya lo hemos venido desarrollando, ¿no? Con este curso lo que vamos a hacer es un poco complementar ese proceso. ¿Me dejó entender? Entonces ahí aquí suma un aspecto muy importante y que es precisamente el liderazgo, ¿no? Entonces, para nosotros, ¿qué cosa es el liderazgo? ¿No? Lo que vamos a entender, y probablemente son conceptos, ¿no? Que ya ustedes lo han podido ver en otros lugares, otros espacios, ¿no? El líder lo que va a hacer justamente es un proceso mediante el cual, ¿no? Los administradores tratan de influir, ¿no? Sobre sus colaboradores para que logren metas de trabajos, ¿no? Prefijadas. Obviamente nosotros tenemos objetivos, metas diarias, ¿no? En obras al menos vamos trabajando en función a la planificación, al planning, ¿no? Vamos trabajando de lo que cada día se debe de ir desarrollando, ¿no? Para eso hay tiempo, plazos, ¿no? Entonces siempre en obra estamos trabajando en esos marcos, ¿no? Con mediciones. Y entonces, y en cualquier tipo de obra, porque nosotros cuando hablamos de obras, ¿no? Tenemos pues ¿no? El diagrama de Gantt, ¿no? La curva S, ¿no? Entonces, todos estos tipos de aspectos nos permiten, ¿no? Ver, ¿no? Ver cómo en cada reunión que podamos tener de manera semanal o quincenal, depende cómo establezca el cliente, se va viendo, ¿no? Si estamos o no estamos avanzando correctamente en el proceso, ya sea constructivo, ya sea de mantenimiento, ya sea, pues, ¿no? De repente, digamos, alguna modificatoria, ¿no? Entonces, todos estos aspectos tienen una planificación y estas planificaciones vienen establecidas, ¿no? Con plazos. Entonces, esos plazos se deben de cumplir. Entonces, ahí, pues, nosotros tenemos que justamente, como le decía, ¿no? Tenemos que hacer, ¿no? Que la seguridad y salud en el trabajo pueda conciliar, ¿no? Con estos tipos justamente de avances, ¿no? Y es ahí nosotros, con el liderazgo que vamos a asumir,
lo que tenemos que hacer es justamente influir, ¿no? Sobre todo los stakeholders para que se cumplan no solamente con las metas físicas, constructivas, ¿no? Sino también tiene que cumplirse los indicadores y los estándares de seguridad ambiental, ¿no? De calidad, ¿no? Entonces todo eso proceso, ¿no? Obviamente en obra lo que más prima no solo es el avance físico, sino también es la calidad, ¿no? De cómo el tema de los materiales, todos esos procesos, ¿no? Pero en nuestro caso, nosotros pues obviamente tenemos que ir viendo, ¿no? Que los trabajadores vayan de manera adecuada sumándose en este proceso. La siguiente, por favor. Entonces ahí nosotros vamos a tener pues, ¿no? Que desarrollar algunos aspectos. Y miren, aquí tenemos un concepto, ¿no? De Peter Drucker, ¿no? Donde nos manifiesta, ¿no? Que dicen, los líderes son el recurso básico y más escaso de cualquier empresa, ¿no? Considerando justamente, pues, ¿no? Que en base a las estadísticas, obviamente de los últimos años, ¿no? Donde demuestra, pues, la forma concreta, donde que la mayoría de los fracasos, ¿no? De los empresarios pueden atribuirse a un liderazgo ineficaz, ¿no? Entonces, sí es muy cierto este proceso, ¿no? O cuando uno asume una responsabilidad hay que saber lidiar y en qué momento va actuando los diferentes actores, ¿no? No todos tienen la misma predisposición, no todos tienen las mismas condiciones, no todos tienen, digamos, las mismas consideraciones. En ese sentido, nosotros tenemos que ir evaluando de manera permanente, ¿no? Nuestra evaluación es diaria, es más, ni siquiera diaria, o sea, nuestra evaluación es cada hora, ¿no? Cada momento que estamos, digamos, desarrollando nuestro trabajo de campo, ¿no? Por eso que es importante dentro de las responsabilidades, ¿no? Tanto del PDR, del supervisor, ¿no? Del gerente, del jefe, ¿no? En este caso de seguridad, salud ocupacional, ¿no? Ya sea SOMO, ya sea SST, ¿no? La responsabilidad, ¿no? Es de poder justamente tener, ¿no? Los diferentes momentos de nuestra parte en la obra, ¿no? O a través del personal con el que contamos que puedan informarnos de manera oportuna, ¿no? Para no tener, digamos, situaciones indeseadas, ¿no? Y lo que finalmente lo va a terminar debilitando nuestro liderazgo, ¿no? Porque ante una situación o un evento, no te dicen pues que el residente o ¿no? El de en el área de producción, el capataz o maestro de obra, les indicó que trabajaran, digamos, más acelerada y que no cumplan con las medidas de seguridad. Entonces, si tú no estás en campo, no estás, digamos, verificando, ¿no? Ese avance, ese trabajo, ¿no? O no tienes tus ojos ahí, entonces lo primero que van a decir, o lo que dicen, ¿no? Y ustedes también habrán escuchado, ¿no? En los diferentes accidentes que ha ocurrido, es que, pero no estuvo el de seguridad, ¿no? Eso es lo primero, ¿no? ¿Dónde estuvo el de seguridad? ¿Dónde está? No se encontraba en obra, ¿no? Pero si nunca para, tampoco dicen, ¿no? O sea, claro, ese es uno de los aspectos que nosotros tenemos que lidiar dentro del proceso de liderazgo, ¿no? Porque cuando estamos, ¿no? Permanente, estamos ahí todos los días buscando que se cumpla y los trabajadores, ¿no? Intentan cumplir, ¿no? Porque a veces también va a tener que ver mucho la conducta o el acto, ¿no? Los trabajadores, ¿no? Entonces, pero ya hay bastante concientización, pero sin embargo, te dicen, pues, ¿no? Por la voz de mayor jerarquía, es que obvies esos pasos y tú sigue adelante y vamos, ¿no? Tenemos que cumplir que a determinada hora ya está esto, a determinado día ya tiene que estar concluido eso, ¿no? Entonces, esos aspectos es con los que nosotros vamos a lidiar dentro del proceso de liderazgo y es justamente eh, que también las obras muchas veces tienen algún tipo de dificultad, ¿no? En algunos casos a veces no se concluyen y puede ser una de las razones, ¿no? No es la principal, ¿no?
el hecho de tener un liderazgo ineficaz. Pero para ello justamente nuestro trabajo se complementa, ¿no? La siguiente, entonces, eso nosotros podemos considerar dentro de este proceso de liderazgo. La siguiente, por favor. Entonces, estas láminas, ¿no? Que nos van apoyando. Entonces, nosotros ahí, la siguiente lámina, por favor. La siguiente. A ver si nos, bien, perfecto. Entonces, dentro del proceso de liderazgo, ¿no? Vamos a ver justamente algunos aspectos, ¿no? Que va a ser importante. Primero, el líder, ¿no? ¿Cuál es la condición, ¿no? O cuál es la característica, en todo caso, ¿no? Que tiene que tener, en este caso, la persona, ¿no? Es aquel que va a encabezar, guiar, dirige o establece el rumbo, ¿cierto? Entonces, si bien es cierto, hay, digamos, diferentes líderes, obviamente va a estar el gerente general, está el residente de obra, ¿no? Y luego, bueno, nosotros cumplimos un rol preponderante en ese proceso, ¿no? Entonces, si bien es cierto, entonces nosotros ahí tenemos que tener esa cualidad, ¿no? Esa consideración de nosotros no solamente dejar, ¿no? Que las cosas avancen, no es controlarlas. Ahí tiene que ver, ¿no? Que nuestra forma de diálogo con el residente de obra, nuestra forma de diálogo, ¿no? También con el gerente general, ¿no? Y en marco de eso, ¿no? También vamos a realizar, ¿no? ¿No? Las normas, ¿no? Que el grupo nos estima. En este caso, pues van a haber reglamentos, van a haber una serie de reglas de oro que se establezcan, ¿no? Políticas, ¿no? Dentro de nuestra organización. Y en ese sentido, pues tenemos que ir viendo justamente cómo lograr que todos cumplan, ¿no? Con estas normas, ¿no? Ya sea desde la parte de los trabajadores o ya sea también parte de los jefes, ¿no? O el staff, ¿no? Se va a crear, ¿no? Se tiene que crear el cambio más efectivo y por eso lograr, ¿no? Que otros lo sigan, ¿no? Como decía hace un momento, ¿no? Si nosotros no asumimos el liderazgo, ¿no? Del trabajo que estamos desarrollando, entonces a veces es un poco complicado en principio que nos sigan y también complicado pues el hecho de hacer que nuestra comunicación sea la más adecuada, ¿no? Y eso pues, eso es un riesgo, ¿ya? También es importante que estar, ¿no? Con la gente que se mantiene unida, ¿no? Y bajo pues una dirección correcta, ¿no? Es bastante complejo cuando manejas, digamos, personas, ¿no? En cantidad, ¿no? Entonces es complejo, ¿no? Porque cada una de las personas, ¿no? Tiene su propia realidad, sus propias condiciones, ¿no? Tiene sus propios, digamos, su propia formación, luego tiene pues sus propios problemas sobre todo, ¿no? Y entonces nosotros a veces, ¿no? Cuando entran al trabajo, tenemos que buscar el mecanismo para que eso no ocurra, ¿no? Que esos aspectos no generen una situación adversa, ¿no? Para nuestra organización, en este caso principalmente para la obra que estamos desarrollando, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, en la siguiente lámina vamos a ver, ¿no? Respecto pues a cómo se debe asumir, ¿no? Este proceso, ¿no? La siguiente. Bien, o sea, que es bien, vendría a ser las características, ¿no? En ese proceso, ¿no? Para nosotros, las características que vamos a tener se va a ir detallando, informando eh, respecto pues al proceso, ¿no? De primero,
que sea consciente, ¿no? Con las necesidades del grupo, ¿no? Obviamente cada uno, como digo, es un mundo, tiene sus propias cualidades, entonces, pero sin embargo, cuando ya estamos en un colectivo, estamos en un equipo, ¿no? De obra, ¿no? Donde tenemos pues también determinadas metas que cumplir, entonces ahí las condiciones van cambiando. Por lo tanto, pues las características del líder, nosotros tenemos que ser conscientes, ¿no? Con la necesidad del grupo. Tenemos que, en ese sentido, combinar entre el ejercicio intelectual, moral y espiritual, ¿no? ¿Se dan cuenta? O sea, nosotros tenemos que poder llegar, vamos, a ellos, ¿no? Y puedan cumplir, ¿no? No solamente es que conozcan, porque muchas personas a veces son los que más conocen, pero sin embargo son los que menos quieren a veces cumplir con la normativa. Entonces ahí siempre tenemos que tener controlado determinados procesos, ¿no? Porque si no también tenemos pues situaciones donde que han habido los autoaccidentes, ¿no? Entonces eso nosotros como líderes tenemos que rápidamente ver la forma como detectar, ¿no? Combinar, ¿no? En el ejercicio intelectual, moral, espiritual, ¿no? Que le decía, dominio de sí mismo, ¿no? Frente a una problemática, frente a una situación adversa, va a ser bien complejo a veces buscar pues un punto intermedio, ¿no? Sin embargo, pues lo primero que vamos a recibir es un aspecto, ¿no? Donde que se nos vea afectados, ¿no? Entonces, por ahí va la situación, ¿no? Porque en una obra o en cualquier lado, si no es la parte de seguridad, es la parte ambiental. Y si no es la parte ambiental, es calidad, ¿no? Entonces, digamos, en ese proceso es como a veces se va, digamos, realizando estas indicaciones. Sin embargo, obviamente en obras no se hace mucha dificultad con el tema de calidad, porque ya consideran, ¿no? Como es este tipo de actividades, ¿no? Que se desarrollen. Entonces, también, ¿no? No debemos enmarcarnos, ¿no? A comportamientos preestablecidos, porque ya ocurre este asunto, ¿no? Donde hay esto preestablecidos y nosotros tenemos que adecuarnos, no. Nosotros somos líderes, por lo tanto, tenemos que buscarle, ¿no? La mejora continua dentro de este proceso. La siguiente, por favor. Entonces, ahí, para nosotros va a ser preponderante desarrollarnos esta pregunta, ¿no? En la cual dice, ¿no? ¿Cómo se llega a ser líder? ¿Se nace para ser líder? ¿No? Es una pregunta muy válida, ¿no? Si realmente nacimos para ser líderes. No, no, efectivamente no es así, ¿no? El líder se va forjando en el día a día, ¿no? No por más que puedas de repente establecer, ¿no? O sea, decir, ¿no? Él va a ser un líder, ¿no? Nato, pero no, no es así, ¿no? O sea, el líder también tiene que ir alimentándose, tiene que ir adecuándose, tiene que ir tomando pues justamente los mecanismos de control, ¿no? Y sobre eso se aprende, ¿no? O sea, para ser líder, uno de los aspectos que tenemos que tener en cuenta es que nosotros aprendemos, ¿no? Entonces, todos podríamos ser líderes, efectivamente, ¿no? Solamente que hay que buscar la cualidad, la forma de cómo hacer que seamos, digamos, correctamente escuchados, ¿no? Y además también el liderazgo es una cuestión situacional, ¿no? Hoy estás a cargo, mañana probablemente lo esté otra persona, ¿no? Y entonces así sucesivamente, lo que tenemos que nosotros es asumir un compromiso, ¿no? Con la organización, ¿no? Con la institución, en todo caso, ¿no? La siguiente, entonces, en base a ello, nosotros pues podemos plantear, ¿no? ¿Se nace para ser líder? Bueno, esto realmente se asocia pues a un liderazgo que tiene, ¿no? Determinadas carismas también, ¿no? Además también, ¿no? Con atributos personales innatos, ¿no? Es importante ver ese aspecto, ¿no? Inteligencia, creatividad, iniciativa, ¿no? ¿No? Entonces todo ello nos va a permitir justamente ver como parte de las características, cualidades que debe tener un líder, ¿no? Y no hay
tanto criterio de efectividad, ¿no? Entonces, ahora nosotros nos manejamos en función a dashboard, nos manejamos en función a indicadores, ¿no? Entonces, estos aspectos pues requieren, ¿no? No solamente el conocimiento, sino también pues la habilidad de poder manejarlo correctamente. La siguiente. Porque de lo contrario, pues también nos vamos a ir encontrando con algunas situaciones o aspectos, ¿no? Que puedan a poder perjudicar, ¿no? Parte de los trabajos que nosotros desarrollamos, ¿no? Entonces, viene la pregunta, ¿no? Y cae como una situación de gravedad, ¿no? Y dice, ¿no? ¿Cómo se llega a ser líder, ¿no? O sea, ¿cómo lo hago? O sea, tengo que estudiar, pagar un diploma, un cartón, o es un curso, es un diplomado, o sea, ¿cómo? ¿Cómo llego a ser líder? ¿No? Entonces, aquí tenemos algunos aspectos, ¿no? Que va a ser importante que ustedes lo tengan. Primero, en principio, para ser líder, ¿no? Primero tiene que aprenderse, ¿no? Nadie nace, ¿no? Con esta prerrogativa que lo va a hacer. Tiene que formarse, tiene que también, pues, conocer, ¿no? Y en ese sentido, pues, este proceso está basado en la efectividad del líder, ¿no? En este caso, 3 minutos del poder efectivo, ¿no? También. El liderazgo en un trabajo, el liderazgo se suma como un proceso de generar justamente confianza entre sus seguidores, ¿no? Para ello hay acercamientos, hay, digamos, tertulias, ¿no? Hay momentos, ¿no? En los cuales se puede ir conversando con los diferentes equipos, grupos, ¿no? Dentro de la obra, ¿no? Para ir buscando justamente un punto medio. La siguiente, por favor. Entonces, estos aspectos para nosotros va a ser información muy relevante, ¿de acuerdo? Entonces, porque solo a través de ella nosotros vamos a poder trabajar correctamente. Bien, y en ese sentido, ¿no? Nosotros tenemos pues justamente que adecuar o ver, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre ser jefe y ser un líder, ¿no? Entonces, son cambios que se van a ir, digamos, mostrando, ¿no? No obstante, la diferencia, ¿no? Que nosotros de repente ahora vamos a identificar, ¿no? En nuestros espacios, ¿no? Laborales, es necesario, ¿no? Ver la diferencia entre ser jefe y ser un líder. Entonces, ahí tenemos pues que ir teniendo otras condiciones al respecto. Por lo tanto, el jefe, ¿qué hace? Maneja a sus empleados, ¿no? Entonces hemos visto muchos ejemplos al respecto, ¿no? El jefe depende de la autoridad. No, porque el jefe, porque en este caso, bueno, va a depender de para qué tipo de situación se está trabajando, ¿no? Pero por lo general, ¿no? Eh, el jefe, pues, depende muchas veces de la autoridad. En este caso puede ser residencia, puede ser algún especialista, ¿no? Entonces, ahí tenemos una dificultad por avanzar. También el jefe va a inspirar amor, ¿no? El jefe también, ¿no? Dice yo, ¿no? El jefe justifica, ¿no? El desperfecto y entonces de esa forma se busca pues un poco ir modificando estos procesos, ¿no? Luego tenemos el proceso de lo que viene a ser en el caso del líder. El líder lo que va a hacer es dirigir, sugerir, recomendar, ¿no? Poner, digamos, algunos de estos aspectos dentro del desarrollo, ¿no? Entonces también es importante que el líder, ¿no? Eh, dé su buena voluntad para no tener mayor dificultad al respecto, ¿no? También el líder, ¿no? Dice que nosotras, ¿no? Entonces también eso es importante, ¿no? Tenerlo en consideración. Y también, bueno, lo que tenemos es pues que el líder dice nosotros, ¿no?
en algunos casos no leemos incluso algunos correos comunicados, dicen, no, yo estoy proponiendo, ¿no? O sea, pero en realidad tiene que salir la voz colegiada, ¿no? Y en este caso, pues, es, digamos, los que están liderando, ¿no? Asimismo, también es importante mencionar que el líder corrige el desperfecto, ¿no? Entonces, no nos abogamos en un vaso de agua, ¿no? Sino tenemos que tener la contingencia justamente para poder desarrollar este proceso, ¿no? Bueno, el líder dice qué vamos a hacer, ¿no? Entonces, ahí también se va a ir trabajando de manera paulatina, poco a poco, dentro de este proceso. La siguiente, por favor. Entonces, estos aspectos para nosotros van a tener una relevancia muy importante, ¿no? Sin embargo, ¿no? El administrador y el líder, ¿no? Mencionan, pues, ¿no? Donde que el administrador adopta actitudes impersonales, considera el trabajo como proceso, trabaja con la gente con el temor justamente de la actividad humana y también, pues, establece relaciones, en este caso, formales, ¿no? Con toda la gente, ¿no? A diferencia de un líder, ¿no? En caso de un líder, ¿no? Que está presente entre todos y sabe que cuando llega a determinada área, no es que todos recién se pongan los EPPs, ¿no? Sino que también es importante resaltar, ¿no? El proceso que viene desarrollando el equipo, ¿no? Para poder controlar cada uno de estos aspectos, ¿no? Entonces, esto es otro de los temas que se trabaja como líder, ¿no? Su relación con la gente es intuitiva y solidaria y además también, pues, ¿no? Busca el riesgo y el peligraje, ¿no? De estas especies que están contempladas dentro de este proceso, ¿no? Pero bueno, es parte de lo que nosotros lidiamos, ¿no? Día a día. La siguiente, por favor. Y ahí para nosotros pues, va a ser preponderante, por ejemplo, en este cuadro, ¿no? Que les estoy compartiendo, ¿no? Donde tenemos las dos caras de la moneda, ¿no? Tenemos por un lado la conducta del líder, ¿no? Como es un líder constante, ¿no? Y por otro lado, pues tenemos lo que nos han mostrado hace un momento respecto, pues, la conducta que asume, ¿no? En principio, ¿no? Empleo de la autoridad por parte del líder, ¿no? Vemos ahí, digamos, un manejo del 50%, ¿no? Eh, que es de acuerdo a la denominación para el líder, ¿no? Sin embargo, ¿no? La zona de libertad, ¿no? Para que el grupo pueda ir definiendo y decidiendo, ¿no? En ese sentido, pues, ¿no? Nosotros tenemos, ¿no? El líder decide, ¿no? Eh, digamos, el proceso, los procesos de decisión, el líder vende, ¿no? El líder también anuncia, el líder presenta unas discusiones, ¿no? Todos estos procesos para nosotros va a haber, ¿no? Y de tal forma que hasta que podamos llegar donde que el líder da al grupo tanta libertad como tiene para definir un problema a decidir, ¿no? Entonces ahí tranquilamente podemos ver esos aspectos también. La siguiente, por favor. Bien, ¿cuáles son las teorías del liderazgo? Bueno, aquí nos vamos a encontrar con algunas de ellas. Obviamente no las vamos a desarrollar porque eso significaría, ¿no? Tener unos dos, tres cursos adicionales, ¿no? Sin embargo, en este proceso, eh, la teoría de la personalidad para nosotros va a ser muy importante porque va a ir en función a los rasgos. Ojo, la teoría de la personalidad en función a los rasgos, ¿no? Por otro lado tenemos, pues, ¿no? Donde bueno, teorías que están basadas en el comportamiento. Bien, en ese sentido, ¿no? Las teorías que están basadas, podemos, pues, ir desarrollándolas, ¿no? Con el equipo de trabajo, justamente una forma de medir a través del SBC, ¿no? Pueden haber otros más, ¿no? Y de hecho que las hay.
solo que es cómo nosotros adecuamos todos esos mecanismos, ¿no? Vamos a tener teorías situacionales o de contingencias. ¿Eso qué significa? Que somos conscientes de que estamos en un trabajo de alto riesgo, ¿no? Y bueno, pues eso representa el proceso de cómo establecer también el teoría de los roles, ¿no? Cada uno, como le dije hace un momento, las especialidades que hay dentro de una obra, ¿no? Y cada uno pues va estableciendo una estrategia, ¿no? Frente a esta situación. Tenemos las teorías emergentes, ¿no? Que también, digamos, se dan ante situaciones adversas, complejas, ¿no? Y eso, pues, para nosotros va a ser una oportunidad, ¿no? Podría ser tranquilamente visto desde otro arista, ¿no? Como un problema, ¿no? Pero no, o sea, en realidad aquí lo que se busca es cómo mejorar, ¿no? Sostener, digamos, los procesos dentro de la obra y sobre todo, pues, asumiendo el liderazgo que nos caracteriza. Bien, la siguiente, por favor. Bueno, acá algunos aspectos, ¿no? Que también es importante tener en función a la teoría de los rasgos, ¿no? Considerando que en las anteriores todas tienen, digamos, la mayor cantidad de similitud, ¿no? Sin embargo, la teoría de los rasgos tiene que ver muchas veces con la personalidad, ¿no? De, de los nuevos rasgos, ¿no? Pero estos rasgos se van a poder identificar, ¿no? Como físico, puede ser de personalidad, de inteligencia y capacidad, características sociales o demás características relativas a las tareas, ¿no? También va relacionado en función a ello, ¿no? Ustedes en casa podrán hacer un ejercicio, ¿no? De acuerdo a cómo hemos venido nosotros desarrollando la clase en este caso, de hoy, ¿no? Entonces, todos estos aspectos para nosotros, pues, van a tener determinados patrones, ¿no? Que van a estar basados, ¿no? En el supuesto, ¿no? De ciertas características en este proceso, para nosotros, pues, va a ser fundamental, ya que solo así nosotros vamos a poder justamente desarrollar, compartir, ¿no? Digamos, nuestras experiencias, que es lo que finalmente va a hacer que se nutra o cualquier persona que intervenga, ¿no? Va a tener justamente estas cualidades, ¿no? La siguiente, por favor. Y, y entonces, aquí viene la pregunta, ¿no? ¿Qué hacen los incendios forestales? ¿No? Entonces, ahí lo que vamos a desarrollar justamente es, ¿no? Dentro del liderazgo, como parte del proceso, ¿no? De llevar a un grupo, ¿no? En una determinada dirección. O sea, nosotros juntamos un equipo, trazamos un norte, ¿no? Ya sea como organización, como equipo, ¿no? Pero que está alineado, ¿no? Digamos, al norte que pueda tener la entidad. Entonces, en base a ello, se establece, ¿no? Si se puede, pues si se, ¿no? Se puede, digamos, hacer, ¿no? Un logro de lo que es mejor, ¿no? En este caso ya tenemos que ver las estrategias, ¿no? De comunicación para ese proceso, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las habilidades gerenciales del líder, no? Esto es muy trascendental conocerlo, ¿no? Aquí nosotros pues hemos tomado justamente esta, este gráfico, ¿no? Porque tiene una relevancia, ¿no? Para poder de manera detallada y también para que uno pueda explayarse, ¿no? En función a estos procesos. En principio, ¿no? Tienen que ver, pues, habilidades de comunicación. Bueno, ese es un tema que estamos repitiendo de manera constante aquí, ¿no? Por lo tanto, consideramos, pues, que se tiene, pues, que construir, si es que no lo hay, ¿no? Construir justamente un proceso de comunicación. Pero de ahí lo vamos mejorando y lo vamos, ¿no? Digamos, desarrollando, como es el caso, pues, ¿no? De
en el momento, ¿no? Desarrollar nuestras actividades, ¿no? Que nosotros a veces cambiamos, ¿no? O intercambiamos algunos aspectos, ¿no? Es importante revisar los resultados, ¿no? Porque eso nos permite medir, ¿no? Si estamos cumpliendo, no estamos cumpliendo, y y si no estamos cumpliendo, ¿qué nos falta para cumplir? ¿No? Pues también es importante. La planeación y la gestión del tiempo, bueno, es un tema que se tiene pues que ir trabajando de manera paulatina, ¿no? Luego tenemos la formación de trabajo en equipo, lo cual significa, de hecho, es que ya no voy a ser coordinadores, ¿no? Entonces, ahí tiene que todos los mecanismos activarse, ¿no? Para su confirmación, para sus observaciones o también de repente para, digamos, algunas gestiones que realicen, ¿no? Dentro de este proceso se tiene que hacer pues un manejo del estrés, ¿no? Tiene que haber un empoderamiento, ¿no? Para poder delegar, ¿no? Porque a veces no vamos a poder desarrollar todas las actividades, tenemos que de una u otra forma lidiar, ¿no? O poder buscar cómo mejorar nuestras condiciones, ¿no? Pero cumpliendo con un proceso de empoderamiento, ¿no? Vamos a ver un proceso de supervisión, un proceso de gestión del talento, un proceso de, en este caso, pues de la gestión de cambios, ¿no? Que se va a realizar, siempre es importante, y además dentro de los documentos, ¿no? Procedimientos, estándares, ¿no? Todos ellos tienen que tener también ese proceso, ¿no? De la gestión de documentos, ¿no? Y bueno, y con ello nos va a permitir nosotros ver o analizar, ¿no? Su solución de problemas, ¿no? Asimismo también poder determinar, ¿no? La solución de los conflictos socioambientales, ¿no? No es que antes no existían, sino que ahora han ido incrementándose algunos, ¿no? En este caso, distritos, pero que eso para nosotros va a generar pues un tema, ¿no? A tratar o un tema de manera permanente, a ver cómo se va a actuar, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Qué habilidades tiene que tener un líder, no? Esto de aquí es muy importante. Seguramente hemos visto distintas situaciones, hemos visto pues distintos procesos, ¿no? Como le llaman el coaching, ¿no? Entonces, dentro de ese proceso, nosotros, ¿no? Dentro de la ventaja de una buena escucha, ¿no? Una de las habilidades que tiene que tener digamos, en este caso, el líder, ¿no? O el SOMA, ¿no? Lo que tiene que desarrollar es justamente reducir la tensión, ¿no? Cómo hacer que si todos están pensando, ¿no? En determinada situación, cómo hacemos pensar que no, ¿no? Entonces ahí viene el tema de la disyuntiva, ¿no? También además, dentro de las características de un líder es que siempre se da este proceso, ¿no? Porque hay un aprendizaje, ¿no? Además, también dentro de ese proceso de aprendizaje, también tenemos, ¿no? El hecho de eh, hacer algunas amistades, ¿no? Y si son amistades que van a sumar, entonces se va a generar, pues, una situación correcta, ¿no? También vamos a tener, pues, ¿no? La ayuda a otros, ¿no? Se va a hacer determinados acercamientos, ¿no? A criterios, ¿no? También, ¿no? Se va a evitar algunos problemas, ¿no? Sobre todo cuando se escucha correctamente, ¿no? Cuando se ve correctamente las cosas, ¿no? Y eso nos va a permitir, obviamente, disfrutar mucho más, ¿no? Asimismo, también eso nos va a generar, pues, un poco de ganar un poco más de tiempo, ¿no? Entonces, en ese marco, vamos a desarrollar, ¿no? Las habilidades del líder, sobre todo la ventaja, ¿no? De la revolución, en este caso, propietaria, ¿no? Entonces, todos estos aspectos para nosotros van a permitir, pues, una ventaja, ¿no? Frente al tema de las responsabilidades o liderazgo que estamos asumiendo, ¿no? Ahora, nosotros obviamente hemos entrado a conceptualizar, ¿no? Un, este,
en el aspecto, digamos, de desarrollo de funciones, ¿no? Cumplir con todo el personal que se requiere, ¿no? Siempre tenemos un margen y ese margen, bueno, tenemos que ir viendo cómo cubrirlo, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, ¿cuáles son las emociones? Lo que les decía hace un momento, ¿no? O sea, si bien es cierto, vamos a identificar, trabajar frente al tema de los liderazgos, pero vamos a dar una pincela rápida, ¿no? Frente a las emociones, porque cada una de las personas, o bueno, cada uno de nosotros, ¿no? Lo que va a ocurrir es que tenemos diferentes tipos de personalidades, ¿no? Entonces, en algunos aspectos va a ser importante, ¿no? Que las emociones van a hacer respuesta, ¿de acuerdo? Y además también, pues, que va a ser dentro de una situación determinada. Para ello, pues, nosotros vamos a tener, digamos, algunas fichas, ¿no? Como es el caso de los aspectos de los cognitivos, o también, pues, de acuerdo a las situaciones, cómo se van dando, ¿no? De cada una de las personas. Para ello, pues, vamos a tener algunos elementos, ¿no? Primero, la atención cognitiva, ¿no? El pensamiento que tenemos durante las situaciones, ¿no? Entonces, uno de ellos es eso. Otro de ellos es el psicólogo, ¿no? También en ese proceso. Esto para nosotros va a ser preponderante, ¿no? Cómo se maneja el tema de las emociones, ¿no? Es un circuito, ¿no? Que es bastante cerrado, ¿no? La siguiente, por favor. Y que de una u otra forma, pues también nos va a permitir a nosotros, ¿no? Dentro del proceso de las emociones, es poder ver, pues, o sentir, ¿no? Algunos aspectos desde el punto de vista de las funciones internas o las plantas blandas, ¿no? Que también nosotros tenemos, ¿no? En este caso se tiene pues el entusiasmo, se tiene, digamos, las náuseas, ¿no? ¿no? El malestar dentro de ese proceso, ¿no? Y asimismo también, pues, ¿no? De repente la exhibición y la tranquilidad, ¿no? Son aspectos que a veces uno no quiere digamos, desarrollar o ver estos temas, ¿no? Eh, las emociones, por ejemplo, de las redes sociales, ¿no? O de la sociedad va cambiando, ¿no? Pero por lo general nos vamos a encontrar con algunos de estos aspectos, ¿no? Primero, como es el caso de la envidia. Segundo, como es el caso de los celos, el orgullo, la vergüenza, la culpabilidad, la indignación, ¿no? Todos estos aspectos que se indican, ¿no? Es, digamos, una forma de decir que se está buscando ese mecanismo de salida, ¿no? Porque la vez pasada, o sea, cuando uno tiene, digamos, situaciones de este tipo, ¿no? Y te vas a encontrar, pues, con una infinidad de casos, ¿no? Con cualquiera de estas emociones sociales que puedas ver, ¿no? Entonces, sin embargo, nosotros tenemos que buscar, una vez más reitero, ¿no? Los medios, los mecanismos, las estrategias para poder desarrollar, ¿no? De manera adecuada nuestras labores, ¿no? Te comparto la siguiente, por favor. Entonces, esas son las emociones, ¿no? En, ¿Cuál es el papel, ¿no? De las emociones, ¿no? En este caso, ya sí tenemos otra situación, ¿no? Pero básicamente la responsabilidad personal, ¿no? Eh, Luego tenemos pues la responsabilidad organizacional principalmente, ¿no? Con los espacios, conversaciones, ¿no? Y ahí obviamente se tiene que hablar pues no solo de una comunicación efectiva, ¿no? Sino también se tiene que hablar pues con vasos y enchufes también, ¿no? Entonces o esa es la forma, el mecanismo común, cómo se puede, digamos, desarrollar, ¿no? Entonces, en el papel de las emociones, por ejemplo, ¿no? Siempre va a haber una autodetección. Nosotros vamos a detectar, ¿no? Determinadas situaciones. Sí, sí, vamos a ver. Autorregulación, claro, también, ¿no? O sea, son aspectos que nosotros podemos controlar. Lo que nosotros podemos controlar, está claro que nosotros vamos a retirar. Pero si esto, digamos, se hace recurrente, entonces ya la situación es un poco más compleja.
Hablamos, por ejemplo, en el proceso de la autorregulación, ¿no? Entonces, también. Bien, es importante, ¿no? Dentro de las opciones, ¿no? Es justamente la responsabilidad organizacional, ¿no? Donde tenemos, pues, ¿no? Algunos espacios, ¿no? De justamente de conversación. Entonces, va a ser trascendental, ¿no? Cómo nosotros manejamos, cómo desarrollamos, cómo utilizamos algunos documentos, ¿no? Justamente para poder determinar estas emociones, ¿no? La siguiente. Bueno, continuando con el papel de las emociones, ¿no? Nosotros vamos a tener aquí algunos aspectos, ¿no? Con, consciente, ¿no? De tus 15 propuestas emocionales, ¿no? ¿Cuál de ellas es la mejor? Entonces ahí tenemos algunas. Entonces no podemos, mientras no esté encerrado, ¿no? Todas las, al menos mi punto de vista, ¿no? Mientras no esté cerrado todo por procesos, entonces todo puede cambiar, ¿no? Y eso es mucho más delicado. La siguiente, por favor. Bien, dentro de este proceso, el papel de las emociones, bueno, vamos a tener acá el otro que es regular, ¿no? O propias de mediciones, ¿no? En ese sentido, vamos a ver, pues, no justamente cómo se hace una reacción impulsiva y cómo también hacemos, ¿no? Que se puedan detener cada persona, ¿no? Y que sobre esta base, ¿no? Se establezcan algunos sentimientos, ¿no? Por lo tanto, lo que se aduce, ¿no? Dentro de este proceso es específicamente el hecho de poder reconocer las emociones y saber que se va a tener el control de ellas, ¿no? Si no, de lo contrario, no estamos hablando dentro de ese proceso, ¿no? Estamos situaciones muy complejas, ¿no? Bien, la siguiente, por favor. Entonces, bueno, hoy en día han aparecido otros mecanismos, ¿no? Para ir manejando este proceso, de repente para ir trabajando, ¿no? De manera paralela, ¿no? Sin embargo, pues todavía esto no se observa de manera adecuada, ¿no? El proceso de lo que vendría a ser las emociones, ¿no? O la estrategia o el plan, ¿no? Que se pueda tener de estas emociones. Sin embargo, también es importante tener dentro de este proceso, tener también otra mirada, como es el caso de la comunicación asertiva, ¿no? Cuando hablamos de una comunicación asertiva, ya estamos en otros mecanismos, ¿no? Donde partimos de la asertividad, ¿no? No con prejuzgaciones, no con, digamos, con determinados ya parámetros, ¿no? Sin embargo, en el caso de la asertividad, ¿no? Es donde se va a poder expresar una idea, ¿no? Pero esta idea, ¿no? Tenemos que tener determinada empatía. ¿Por qué? Porque aquí se van a considerar sus puntos de vista, ¿no? Puede estar, digamos, acorde, puede ser que esté en distintos procesos, ¿no? Pero eso es uno de los temas que tenemos que nosotros desarrollar dentro de la comunicación asertiva. Asimismo, escuchar, ¿no? Si alguien tiene algún tipo de mensaje, ¿no? Y el otro, y luego también, ¿no? Tenemos que tener lo más importante, es el tema de la claridad, ¿no? Eh, que se va a desarrollar dentro de este proceso, ¿no? Y cuando hablamos de la calidad, justamente tiene que relacionarse de una forma precisa, ¿no? Hacia lo que viene a ser o se va a desarrollar la comunicación asertiva. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor. Bien, dentro de este proceso de la comunicación asertiva tenemos que tener algunas ideas fuerza, ¿no? Y en ese proceso nosotros pues tenemos que trabajar de manera mucho más permanente, ¿no? Uno de los aspectos es fuerza y convicción, ¿no? Nosotros tenemos que tener la fuerza para trabajar y la convicción de que las cosas van a salir, ¿no?
De lo contrario, no estaríamos de repente dentro de estos espacios, ¿no? Que otros decidan, ¿no? O sea, en la comunicación asertiva no se deja espacio para que otros decidan, ¿no? Porque si no, no estamos hablando de ningún liderazgo, ¿no? ¿No? Entonces, uno asume el liderazgo justamente también para poder dirigir dentro de este proceso, ¿no? Entonces, por eso que va a ser, en el primer punto, es importante tener en consideración de que tus palabras tienen poder, ¿no? En ese sentido, pues, se puede, ¿no? Coordinar, desarrollar estos aspectos, ¿no? Además, también se va a hacer, pues, la determinación, ¿no? Para poder compartirla, ¿no? De manera adecuada, ¿no? Entonces, eso nosotros ya vamos a ir viendo, ¿no? O sea, algunos, dentro del proceso de la comunicación asertiva, tenemos que ir viendo, ¿no? El mecanismo que se va a ir utilizando, la metodología, ¿no? O de repente la dinámica también. O sea, cada uno de esos aspectos se tienen que trabajar, ¿no? Lo importante es cómo yo hago que los conceptos, ¿no? Que sean parte del proceso, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, otros aspectos que también tenemos que tener en cuenta dentro de la comunicación asertiva es el proceso de la empatía, ¿no? Cuando hablamos de empatía, estamos hablando del hecho digamos, de la unión, ¿no? Entre personas, ¿no? Entonces, por eso que antes de tener, digamos, algún tipo, ¿no? De emociones, algún tipo de comunicación, ¿no? Es importante escuchar en principio al equipo, ¿no? En ese marco, ¿no? La unión, tiene que haber una unión y mínimo pues dos personas, ¿no? También lo que se busca justamente es entender lo que el otro está siguiendo, ¿no? Entonces ahí tenemos situaciones totalmente diferentes, ¿no? Eh, para ello vamos a tener justamente un mediador entre lo que una de las partes quiere, ¿no? Y además, pues, si quieres o si tenemos, digamos, algún otro, algún otro aspecto, ¿no? Que nos permita mejorar esa comunicación asertiva, ¿no? Finalmente, ¿no? A veces cerramos con estas frases, ¿no? No tengo nada común, ¿no? De capacitación, ¿no? Pero si nos hemos formado en tal lugar, ¿no? Entonces, sí, pues definitivamente hay situaciones en las que tenemos este tipo eh, de acciones, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, aquí para ir más o menos entrando, ¿no? Ya a lo que viene a ser la fase final, ¿no? De este curso, es importante también remarcar, ¿no? El hecho de conectarnos con nuestro entorno, nuestro directorio de entorno, ¿no? Asimismo también, ¿no? Tenemos que darle dentro de lo que viene a ser la comunicación asertiva, el desarrollo de la capacidad para escuchar, ¿no? A veces escuchar es todo un tema, ¿no? Y a veces complejo, ¿no? Pero dentro de ello nosotros tenemos que hacer cumplir con 4 reglas de oro. Primero, captar, entender, eh, interpretar, ¿no? Y también, pues, dentro de este proceso, ¿no? También vamos a ver justamente cómo se va enfocando cada una de las etapas, ¿no? Bien, entonces, aquí trabajamos, ¿no? Del aspecto interno y también desde el aspecto interno, ¿no? Para poder captar, ¿no? Entender, escuchar, interpretar, ¿no? Entonces, aspectos de ese tipo, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, la comunicación asertiva tiene que ser clara y simple, no puede ir con rodeos ni extenderse demasiado, ¿no? Suponen, ¿no? Que los tienen que entender, ¿no? En este caso, frente a un proceso de lo que viene a ser, ¿no? La comunicación para no tener ningún tipo de inconvenientes, ¿no? Durante el desarrollo de un curso, una reunión o una situación que se presente, ¿no? Por lo tanto,
¿no? Suponen que los tienen que entender, ¿no? Sin embargo, pues acá tenemos que trabajar de manera conjunta, ¿no? Para poder justamente tener una comunicación asertiva, ¿no? Dentro del proceso de la calidad, ¿no? Es especial, ¿no? Para una esencial colonia, ¿no? Esperemos que se pueda resolver. Bien. Entonces ahí, dentro del proceso de la comunicación asertiva, habíamos visto, ¿no? El primer punto, que es esencial para una buena comunicación, ¿no? Ser claro y simple. Sin embargo, ¿no? También tenemos que tomar en consideración, ¿no? Hacia dónde se ilumina, ¿no? El banner, ¿no? Ya que al tener el ingreso tiene que caer o llegar directamente hacia ese escenario, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, aquí ya entrando a lo que viene a ser el trabajo en equipo, ¿no? Uno de los últimos conceptos que estábamos considerando o que hemos considerado incorporar, ¿no? El trabajo en equipo, ya todos sabemos, conocemos, ¿no? Cómo se expresa ello, ¿no? Estas experiencias, en principio, ¿no? Donde que la responsabilidad es de cada persona, es lo que indica el equipo de trabajo. La responsabilidad es cada una de las personas. El mismo que el propósito de una mitad, ¿no? O el proceso de unidad, luego se tiene pues el producto se va generando de forma individual, ¿no? Pero en este caso nosotros lo estamos manejando en forma grupal, ¿no? Eh, además, en el trabajo en equipo también se va a desarrollar o ver, ¿no? La responsabilidad individual, ¿no? Y conjunta de este equipo de voluntarios. Además, se va a hacer un propósito que pues, puede ser específico, ¿no? O también se generan productos, ¿no? Del trabajo dentro de este proceso, la responsabilidad, ¿no? Individual conjunta, el propósito va a ser específico, cada uno lo va a tener en cuenta, ¿no? Y que estas se van a dar en función a lo que se consigue, ¿no? Se generan determinados productos de trabajo en Chavín, ¿no? Dentro de este proceso, ¿no? Y ahí tenemos pues, que también trabajar, ¿no? De manera permanente. La siguiente. Algunas dimensiones que se considera dentro del equipo, primero es el tema del significado, ¿no? Para nosotros va a ser trascendental el esfuerzo colectivo a partir de lo importante, ¿no? La dirección, ¿no? Hacia qué norte vamos, ¿no? Eso es importante tenerlo claro. En ese sentido, ¿no? La dirección tiene una trayectoria, tiene una expectativa, pero que estas van orientadas, ¿no? A dirigir justamente o desembocar ese proceso, ¿no? Entonces, allí, dentro del proceso de dirección, también tenemos que ir fijando, ¿no? Los objetivos y las metas compartidas, ¿no? Y además otra dimensión que también es trascendental es el sentimiento, ¿no? Que lo hemos visto a través de las emociones, lo hemos visto de repente entre el estrés laboral y todos esos aspectos, ¿no? Y digo, este, esta dimensión, ¿no? Del sentimiento es porque algunos afectos y además también dentro del sentimiento tienen que ver vínculos, ¿no? En este caso que tienen que ser afectivos en principio, emocionales, ¿no? Pasión por lograr un desafío propuesto y asimismo también una información emocional modificada, ¿no? Con alguna conducta eh, frente a los pensamientos para poder transformar situaciones diversas, ¿no? Entonces también estos aspectos que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no? De las dimensiones del equipo, ¿no? Cómo se trabaja, con quiénes, ¿no? Y en qué momento también. La siguiente, muchas veces no todo lo vas a resolver dentro del horario laboral, ¿no? Estas a veces tienen que ver, ¿no?
en otros espacios o de integración que permitan justamente mejorar estos procesos. ¿Por qué trabajar en equipo? Aquí algunos aspectos, ¿no? Que es importante que se consideren, ¿no? Primero, porque se juntan las capacidades que tiene cada persona, ¿no? Entonces, cada quien tiene una mirada, un concepto y eso se junta. Porque se discuten ideas y surgen ideas nuevas, ¿no? Eso es algo natural que siempre ocurre, ¿no? Porque se distribuye el trabajo, ¿no? Y hace que sea mucho más fácil, ¿no? Entonces todos asumen, todos colaboran y de esa forma pues se va dando el proceso. Además también hay más motivación para hacer las cosas, ¿no? Entonces ahí también se tiene que evaluar ello, ¿no? Y finalmente pues uno aporta lo que el otro no tiene. Por lo tanto, en el trabajo de equipo lo que se hace es complementar, ¿no? Entonces ya para eso se tiene que ir armando todo este proceso, ¿no? La siguiente, por favor. Algunos aspectos a considerar dentro de las normas que tiene que haber en el equipo es que el equipo, ¿no? O el trabajo en equipo tiene que tener, digamos, una cooperación entre todos, ¿no? Que puede ser una solidaridad, ¿no? Que puede ser de repente algún acompañamiento, ¿no? Sin embargo, también tiene que haber una conformidad con las normas y expectativas, ¿no? Existen tantas normativas ahora que compilar, desarrollar cada una de ellas se va haciendo compleja, ¿no? Luego tenemos las buenas prácticas, ¿no? Interpersonales, y entonces eso de ahí también va a generar justamente este proceso. Luego vamos a tener las buenas relaciones interpersonales, vamos a tener la información, ¿no? Que se comparte, y asimismo también, ¿no? El hecho de invertir tiempo dentro de los objetivos diarios, ¿no? El conflicto, ¿no? Se aborda constructivamente, ¿no? No es, digamos, unas rendiciones de cuentas exhaustivas, ¿no? Sino que estos son, como dicen, complementos. Un mayor sentido de compromiso también, ¿no? Sin no ser carro, en este caso, eso se solicita dentro de este proceso de la normativa. La siguiente, por favor. Algunos factores importantes del trabajo en equipo que tenemos que considerar es que, o como conclusiones, hay que ver complementariedad, ¿no? O sea, todo lo que la otra persona no tiene, nosotros lo tenemos, y entonces de esa manera nos vamos complementando y viceversa también, ¿no? Tiene que haber confianza, ¿no? O sea, todos tenemos que jalar hacia la misma dirección y eso tiene que ser justamente en función al desarrollo del trabajo en equipo, ¿no? Tiene que haber compromiso, ¿no? Entonces eso es innato para poder desarrollar. Y tiene que haber una comunicación asertiva, ¿no? Que esto nos va a permitir justamente corregir distintos aspectos, ¿no? Y toda coordinación tiene que estar de manera adecuada, ¿no? Entonces, también es otro aspecto que tenemos que tener en consideración. La siguiente, acciones de liderazgo. Tenemos que tener como líderes una escucha activa, o un coaching de equipos, una comunicación asertiva, un pensamiento creativo. Tenemos que estar siempre, digamos, siendo resilientes frente a la gestión del cambio, ¿no? No es para necesariamente para algo malo, ¿no? Sino tenemos que buscar justamente en función de esos cambios los aspectos positivos, ¿no? Y sobre todo, pues, ir informando cómo se va dando el cuadro de mando, ¿no? Entonces, de esa forma es como nosotros desarrollamos nuestras acciones de liderazgo. La siguiente. Y esas acciones para nosotros pues va a ser preponderante, ¿no? En el momento de desarrollar nuestras actividades en el marco de la seguridad y salud ocupacional y en el marco de la ley 29783, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a pasar a la siguiente etapa que viene a ser las consultas, por lo cual agradezco a cada uno que nos ha prestado su atención en estos momentos, ¿no? Adelante, por favor. Muchas gracias, ingeniero Morán, por la capacitación del día de hoy. Ahora entramos a la ronda de preguntas.
Les invitamos a los participantes en colocar sus consultas en el chat para que puedan ser respondidas. La primera consulta que nos dejan es, ¿cómo motivas a tu equipo cuando enfrenta presión o plazos ajustados en la obra? Sí, ese es uno de los temas que nosotros siempre vamos a tener, ¿no? Los plazos, cuando trabajamos en obras, como les mencioné al inicio, es en función a un diagrama, ¿no? A una planificación y esa planificación se cumple, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo enfrentamos una situación de este tipo? Para lo cual nosotros tenemos que establecer una estrategia previa, ¿no? Ya sabemos que realmente producción, ¿no? Sabemos que como digo, los supervisores o las subcontratas, lo que ellos consideran es avanzar de una manera exponencial, ¿no? Entonces, lo que nosotros ahí tenemos que estar de manera permanente, no solamente desarrollando las actividades con el personal, sino también con el equipo de la línea de mando para introducir el chip, ¿no? De la seguridad y salud en el trabajo y esto pues ellos lo permitan al momento de tomar alguna acción o algún movimiento dentro de obra. Entonces, nosotros tenemos que concientizarlos para que nos comuniquen, para que nos avisen, para que ellos, digamos, nos tengan al tanto, ¿no? Porque muchas veces ocurre en obra que ya incluso los nuevos procesos han iniciado y nosotros ni siquiera hemos tenido conocimiento, ¿no? De que van a haber nuevos procesos, ¿no? Entonces, esos aspectos, eso justamente es por falta de liderazgo que nosotros tenemos, ¿no? Sin embargo, cada actividad que va programando, cambios, modificaciones, ¿no? Lo que quiera desarrollar, en este caso, ¿no? El residente, tiene que comunicarnos a nosotros para poder también dar nuestra opinión al respecto. Bueno, eso respecto al tema de la pregunta, ¿no? Adelante, por favor. Muchas gracias, ingeniero Morán, por su respuesta. La siguiente consulta que nos dejan es, ¿cómo integra a nuevos miembros al equipo de obra? Bueno, eso sí es muy importante, ¿no? Nosotros para poder incorporar, ¿no? A las personas dentro del equipo de obra, eh, vamos a, vamos a tener, digamos, inducciones previas, ¿no? Antes de iniciar sus labores, ¿no? En el marco de la seguridad y salud en el trabajo, entonces se da estas inducciones, ¿no? Luego se hace un recorrido de campo, ¿no? Una vez que ya tenga toda su documentación en mano, entonces se hace un recorrido de campo, ¿no? Para que pueda identificar, ¿no? Cómo están trabajando, en qué lugares están trabajando, entonces todos esos procesos, ¿no? Y de esa forma, pues obviamente luego dentro de las formaciones que se hacen, en este caso la charla de 5 minutos, ¿no? En estas charlas también se les presenta para que puedan en esta situación ir conociendo y también pues rompiendo, como dice el hielo, ¿no? De los problemas que puedan presentarse más a él. Eso es la respuesta. Adelante, por favor. Muchas gracias, ingeniero Morán, por su respuesta. Antes de pasar a las siguientes consultas, les informamos a los participantes, los que han realizado el pago con anticipación, que sus certificados y sus materiales del curso ya fueron enviados a sus correos electrónicos. Pueden revisar en su bandeja de spam o correos no deseados, pero si no logra ubicarlos, comunicarse con su asesora vía WhatsApp para que les pueda ayudarlos. La siguiente consulta es, ¿cuál es la mejor manera de monitorear el desempeño del
proyecto y del equipo? Bueno, la mejor manera, ¿no? de poder desarrollar y nosotros estar, digamos, permanente dentro de este proceso es justamente no solamente teniendo el conocimiento que hay dentro de campo, sino también dentro del proceso de la planificación, ¿no? Reunirse permanentemente, constantemente con el equipo de obra, ¿no? Que está a cargo, ¿no? En ese sentido, pues ver justamente todas las variaciones, porque dentro de obra hay diferentes variaciones, ¿no? No es de repente como nosotros hemos conocido el expediente inicial, ¿no? Bajo los mismos mecanismos, ¿no? Dentro de obra, ya una vez desarrollándose, se presentan diferentes situaciones y entonces ahí nosotros tenemos que estar pendientes de ello, ¿no? Lo otro es también siguiendo la planificación semanal, ¿no? O bueno, la semanal, pero que luego nosotros tenemos que ir viendo pues las actividades diarias, ¿no? Reportando, ¿no? En este caso, qué actividad, o en todo caso nos tienen que reportar qué actividades se van a desarrollar durante el día, ¿no? Para eso nosotros saber cuántos frentes de trabajo se van a aperturar, qué equipos, ¿no? Se van a utilizar, ¿no? Y en función a ello, pues también ver rápidamente, ¿no? Qué petar, ¿no? O qué riesgos, ¿no? Van a estar involucrados en determinadas actividades, ¿no? Entonces, para eso es importantísimo nuestro conocimiento muy cercano, ¿no? Eso al respecto, por favor. Muchas gracias, ingeniero Morán, por su respuesta. La siguiente consulta que nos dejan es, ¿cómo debe actuar un líder ante ante un conflicto entre operarios en obras? Bueno, es una pregunta muy importante, ¿no? Uno de los aspectos que nosotros manejamos, ¿no? Y se especifica incluso dentro de los reglamentos de seguridad y salud en el trabajo, es que muchas veces estos conflictos no solamente vienen por las labores, ¿no? que ellos desarrollan, sino a veces inician desde el proceso donde que se hacen o se realizan bromas, digamos, bromas pesadas, como se denomina, o bromas que no se ajustan, ¿no? A al desarrollo del trabajo, ¿no? En ese sentido, uno de los aspectos, ¿no? Para evitar este tipo de situaciones, se prohíbe, ¿no? Que dentro de obra hayan justamente este tipo de bromas, ¿no? O tipos de juegos de manos, ¿no? Que al final termina de una mala manera, ¿no? Y que termina pues en conflictos, ¿no? Entonces, para eso justamente se prevé, ¿no? Y lo otro es pues también, como estamos desarrollando campo, podemos ir viendo, ¿no? O se les va advirtiendo a los trabajadores, ¿no? Que pues, si tienen cualquier situación personal, ¿no? Previa a la obra, ¿no? Porque muchos a veces ya se han conocido en otras obras. Es que todo ello tienen que guardar la compostura, no lo hacen, en todo caso se les hace un llamado, ¿no? Para poder tratar el tema, llegar a compromisos y de acuerdo a ello, pues también que asuman, ¿no? Justamente sus roles, ¿no? Entonces, eso para nosotros va a ser muy importante, ¿no? Bueno, eso es lo que se podría indicar frente a los conflictos que sí hemos tenido muchas veces en obra, ¿no? Muchas gracias, ingeniero Morán, por su respuesta. Antes de pasar a la última consulta, les informamos a los participantes que aún están a tiempo de realizar el pago por la certificación y puedan obtener los materiales. Les estoy dejando en el chat el número de mi compañero para que puedan comunicarse con él directamente y les pueda ayudar a obtener estos beneficios. La última consulta que nos dejan es cómo actuar ante un trabajador que ha bajado su rendimiento.
Bueno, ahí en este proceso, ¿no? Lo que nosotros tenemos pues que eh, ir midiendo, ¿no? En realidad ahí quienes se encargan un poco de ver este tipo de situaciones es el maestro de obra en principio, ¿no? O sus capataces, ¿no? Identifican de quienes no están desarrollando de manera adecuada, ¿no? Entonces, para ese caso, nosotros dentro del marco de la seguridad y salud ocupacional, lo que hacemos es poder, o en todo caso nos pasan a nosotros, ¿no? La comunicación para poder conversar, tratar qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Esto se puede dar por distintas razones, ¿no? Porque siempre hay alguna razón, que puede ser por un tema personal, ¿no? Que haya sufrido, ¿no? El trabajador, o de repente también, ¿no? Puede ser, digamos, por algún malestar, ¿no? Que está teniendo, ¿no? Recuerden que todos estos casos siempre tienen una ocurrencia de algún punto, ¿no? Entonces, para eso nosotros tenemos que estar siempre, ¿no? Pendientes para poder absolver, ¿no? Todo tipo de dificultades o malestar de los trabajadores. Entonces, para nosotros es una prioridad. Eso respecto a la pregunta. Muchas gracias, ingeniero Morán, por su respuesta. Aquí nos han dejado otra pregunta más y la última consulta que nos dejan es la siguiente. ¿Cómo puede un líder alinear los objetivos del equipo con los objetivos del proyecto? Bueno, esa sí es una pregunta muy, muy interesante. Para poder alinear, ¿no? Los objetivos, ¿no? De los líderes, ¿no? Con los objetivos del proyecto, nosotros en ese sentido tenemos que ver, ¿no? En principio, ¿no? Hay digamos, un norte, ¿no? En cada proyecto, en cada obra, tenemos un norte y ese norte obviamente es poder, ¿no? Concluir de manera satisfactoria la obra, ¿no? ¿Y eso qué significa? De manera constructiva, no solo es poder culminar la obra sin ningún tipo de dificultades, en este caso, ningún tipo de riesgos, ¿no? A la vida, tanto a la persona, al equipo y también al ambiente, ¿no? Entonces, para nosotros eso es preponderante para poder cumplir al 100%, ¿no? De, de la residencia, tanto de la gerencia como también del aspecto de la seguridad, ¿no? Porque hoy en día se tiene pues distintos tipos de programas, ¿no? Que dentro de las, en este caso, digamos, entidades, ¿no? O empresas matrices, quienes para contratar, digamos, un servicio o una obra, miden a través, pues, justamente de que las empresas constructoras no tengan accidentes dentro de las labores que realizan con ellos, ¿no? Considerando que en materias de seguridad, en materias, ¿no? de medio ambiente o de calidad, estas empresas han homologado, ¿no? sus servicios con las empresas matrices, ¿no? Entonces, eso es un aspecto para tener en consideración. Bueno, eso respecto a la pregunta. Muchas gracias, ingeniero Morán, por su respuesta. Bueno, al parecer creo que ya no hay más consultas. Cerramos la ronda de preguntas. Agradecemos al ingeniero Morán por la capacitación que nos han brindado el día de hoy y también agradecer a los participantes por sus preferencias. Los esperamos en nuestras próximas capacitaciones. Voy a dejar nuestra lista de los cursos en el chat para que puedan ver toda nuestra programación de este mes y los próximos meses. Ingeniero Morán, unas pequeñas palabras para terminar con la capacitación del día de hoy. Sí, bueno, en principio agradecer a cada uno de ustedes, ¿no?
las preguntas que han podido realizar y en función a ello, pues esperamos que se ha absuelto todas las preguntas, ¿no? En todo caso, cualquier consideración, consulta, ahí les estoy dejando mi número al final del- de la presentación. Muchas gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias, ingeniero Morán, por sus palabras. También agradecer a los participantes por su preferencia. Y eso sería todo por hoy. Que tengan unas buenas tardes. Muchas gracias.